¿Cómo está viendo, cómo estamos terminando este año? A ver, hay una preocupación por la inflación, porque lo que se espera es que haya un proceso de aceleración en este último mes, a principios del año que viene, y que la pauta inflacional el año que viene sea superior a esta. ¿Usted tiene ese panorama? La inflación ya está entronizada, este año va a terminar con un 25%. Está alentada por varias circunstancias. Una de ellas es la expansión monetaria. El programa monetario del Banco Central está excedido, lo han reformulado una vez y lo van a tener que reformular otra vez, fundamentalmente porque se está financiando al sector público, que está en déficit. El gobierno nacional está en déficit, aunque haya bastante vestimenta para exponer sus resultados de otra forma, y además porque estamos también recibiendo un flujo de divisas por el superávit comercial. Es importante, tenemos una muy buena cosecha que sigue saliendo a muy buenos precios. Y por otro lado, en el mundo los flujos de capitales de corto plazo están buscando rendimientos altos, aunque de más riesgo, y la Argentina se ha favorecido. El Banco Central compra el excedente de divisas y esto también implica emitir. Una emisión que no puede absorber del todo con las letras, las Novac y las Levac, de manera que esta es una causa de inflación. Y la otra que hay que mencionar, que es la que el gobierno destaca, porque en realidad es tal vez la que lo hace menos culpable, es la ausencia de inversión en los últimos años en ciertos sectores de la economía, que está produciendo rigideces en la producción, en la respuesta de la oferta, con una demanda creciente, muy alentada por el propio modelo económico que aplica el gobierno. Entonces, la reacción es aumentos de precios. Y lamentablemente, cuando una inflación toma estos niveles, empiezan a funcionar los mecanismos de autoalimentación, sobre todo en la carrera de precios y salarios. Así que va a costar mucho. Evidentemente no se puede vivir con esta inflación. La Argentina está colocada en los primeros puestos de la tabla de posiciones del mundo en materia de inflación. La inflación es muy distorsiva. Se agrega a las distorsiones que se han creado acá por la política de congelamiento de tarifas y controles de precios, y eso afecta nuevamente las decisiones de invertir, que es lo que necesita la Argentina. Bien, hay sectores que frente a este panorama que usted plantea, creen que la inflación del año que viene va a ser superior al 30%, lo cual ya entramos en una zona demasiado peligrosa, ¿no? Lo que se está mirando justamente es esta carrera de precios-salarios. Fíjese que aquellos gremios que acordaron aumentos a principios de año del orden del 20 al 22, 25%, hoy están pidiendo la reapertura de las paritarias para nivelarse con aquellos que lograron el 30%. De manera de que la figura del 30% entra en la cabeza de la gente. Y esto es como las profecías autocumplidas. Empieza a actuar todos los agentes económicos en función de una inflación de ese nivel. Además, ya se está hablando que el piso de la discusión paritaria para el año que viene es del 25%. Ahí está el gobierno pujando para que se haga algún tipo de acuerdo empresario, gremial, postulando un Consejo Económico y Social, y está apelando a su poder sobre la cúpula gremial, a mi juicio relativo, para que las aspiraciones se moderen. Vamos a ver, ojalá sea así, pero yo creo que hay que actuar sobre las causas de la inflación y no tratar de morigerarla a través de mecanismos de acuerdos que nunca han funcionado, y menos aún de controles de precios. Bien, por lo tanto no es optimista sobre esta mesa de diálogo. En respecto a la inflación no soy muy optimista, pero creo que siempre hay que incorporar una dosis de esperanza sobre el cambio. Ha habido un acontecimiento político de importancia, que fue la muerte de Néstor Kirchner. Creo que en los últimos días o semanas se advierte un cambio de modalidad, la aproximación a una posición más racional frente al resto del mundo, una convocatoria al diálogo, la presencia de la presidenta en el acto de la Unión Industrial y en otros actos empresarios, con un discurso menos confrontativo. Veamos cómo se compadece esto con la búsqueda de una mayor racionalidad, menos confrontación y más consenso y más racionalidad, que es lo que ha faltado en estos años. Bien, hasta ahora lo que usted dice, estamos en lo simbólico. Esto tiene que dar resultados. No confrontemos, pero acordemos y crezcamos y solucionemos los temas pendientes.
A ver, el gobierno va a seguir con las políticas activas, ¿no? O sea, el consumo va a crecer. ¿Cómo logramos que haya una inversión que pueda responder con una oferta a ese consumo? El gobierno tiene que crear calidad institucional por de pronto, respeto al derecho de propiedad, respeto a los contratos, un discurso, como decía, menos confrontativo, más convocante, relaciones con el mundo como lo hacen todos los países, relaciones con nuestros vecinos, división de poderes, reducir la corrupción. Hay muchos aspectos que tienen un contenido político institucional. Hay otros que requieren medidas más estructurales. El aumento del gasto público no ha sido porque se inventaron gastos dispendiosos. Algunos, por supuesto, son coyunturales, como el aumento de los subsidios, pero en estos últimos 8 años hemos visto crecer el empleo público en más de un 45% en la Argentina. Bueno, el Estado es el principal empleador. A ver, el principal principal creador de empleo. Sí, en estos últimos años. Claro, pero eso es a costa de llevar el nivel de gasto de un 30% del Producto Bruto a un 40%, que en un país como la Argentina no es bancable. El gobierno ha jubilado 2,5 millones de personas que no habían hecho aportes, y esto hay que pagarlo. El gobierno eliminó el sistema de capitalización para las jubilaciones y transfirió todo eso al sistema de reparto, que es un sistema básicamente quebrado. Los fondos acumulados también los absorbió, pero los está gastando. De manera que tiene una hipoteca a mediano y largo plazo muy fuerte, y sobre esto hay que actuar. Y hay que actuar con líneas de acción que no son políticamente correctas, en el sentido al cual estamos acostumbrados. Por ejemplo, la reforma administrativa del Estado, a nivel nacional y de provincias. Hay que hacer un Estado mucho más eficiente, que produzca servicios de calidad, pero a menor costo. Desplazar empleo público al sector privado. Una política más convocante, que en este país eso tiene poco rédito político. En otros países se ha llevado adelante y los gobiernos que la llevan adelante ganan elecciones. Y aún gobiernos de tinte socialista, como es claramente el gobierno uruguayo, como lo es el brasilero, han llevado adelante políticas mucho más ortodoxas, que parecían menos exitosas, porque en vez de producir un crecimiento del 8 o 9%, producían un crecimiento del 3 o 4, pero consistente, sólido, y estos países hoy nos están ganando la carrera, y sin inflación. Bueno, la crítica que le hace el gobierno a la posición suya, no personal, sino de quienes defienden este tipo de ideas, es que lo que le piden es que enfríe la economía, y esto políticamente no es bueno. No es eso. Yo estoy hablando de que la economía crezca sólidamente, y para eso tiene que crecer sanamente. Esto es como el cuerpo humano. Si uno lo alimenta con alcohol y eso, va a tener euforia, pero la va a pagar. Si uno come demasiado, va a engordar, pero lo va a pagar. Entonces, hay que crecer sólidamente. Este gobierno ha buscado siempre la forma de apelar al apoyo popular, no solo con un discurso confrontacional, conspirativo, muy atractivo para un segmento grande. Ha trabajado con el capítulo 1 del libro básico del populismo, pero junto a esto ha llevado adelante políticas que dan resultados de corto plazo, pero que tienen altos costos en el mediano y largo plazo, y el mediano y largo plazo está llegando. ¿Usted cree que en la Argentina tenemos que rediscutir los subsidios, por ejemplo? Por supuesto que sí. Yo no niego que tenga que haber subsidios, por ejemplo, los planes sociales, subsidiar a aquellos sectores que lo necesitan y que no se pueden valer por sí mismos. Lo que no creo es que haya que subsidiar empresas aéreas, no creo que haya que subsidiar empresas de gas, empresas petroleras. Estos son los subsidios que estamos viendo. La Argentina este año está en un nivel de unos 45.000 millones de pesos de subsidio. El grueso va a energía y transporte. Sí, es elevado. Y el transporte subsidiado es el transporte de Buenos Aires y la región metropolitana. Sí, en detrimento del interior. En detrimento del interior, que paga una tarifa más cercana a los costos. Por supuesto que dentro de la región metropolitana hay gente muy pobre también, pero en todo caso hay que subsidiar a esa gente, no a todos. No a todos. Uno puede tener un buen nivel de vida y estar pagando una cuenta de gas absolutamente ridícula. El gobierno prácticamente le entrega el gas, que no se lo entrega a la gente pobre que tiene que comprar la garrafa que no está subsidiada. O sea, hay mucho disparate. Esto se puede corregir y se debe corregir, atendiendo a los efectos sociales que no son deseables. Pero
El tema de los subsidios hay que corregirlos drásticamente, mantener los planes sociales y eso sí, pero no esto. Bien, lo que usted nos está diciendo es lo que las materias pendientes en la Argentina es discutir el tamaño de Estado que tenemos que tener, la calidad de Estado que tenemos que tener, a quienes subsidiamos, y por qué subsidiar, y el tiempo. Son dos temas que... Son temas importantísimos esos. Y las reglas que se apliquen en la economía. Claro. No intentar parar la inflación controlando precios, menos aún falseando el índice de precios. Eso nos ha traído un enorme desprestigio, nos ha aislado del mundo. Bueno, vio que Boudou ahora recibió el informe crítico de las universidades. Claro, bueno, eso es lo que decía, que son signos de que algo cambia, de que hay una persona que ya no está diciendo no hagan esto. Sí, hay que ¿qué pasa? A ver, fue lo de esto de las universidades, a mí me parece que fue un maltrato. Les pidieron que colaboren haciendo un consejo académico del INDEC, no le dieron información, no les permitieron tener los elementos para hacer un análisis concreto, terminaron dando un portazo y se van. Ahora el gobierno dice que va a pedirle asesoramiento al Fondo Monetario sobre el tema del INDEC, que no es un tema menor para un país como la Argentina, es prácticamente la brújula de la economía. Efectivamente, no se pueden falsear los indicadores. Es muy grave lo que se ha hecho, porque detrás del índice de precios hay muchos contratos. Está el ajuste de los títulos que el gobierno emitió en pesos, ajustados por SER, que han acumulado a lo largo de estos años un déficit de ajuste respecto a la inflación verdadera. Eso es una verdadera estafa. Claro. Es violentar el contrato que uno tiene con aquel que le presta dinero. Es mentirle. Es decir, yo te lo ajusto por tan, yo manejo el índice y lo falseo, claro, entonces te pago menos. ¿Cómo es esto? Claro. Bueno, las materias pendientes en la Argentina. Manuel, muchas gracias. Un gusto estar acá.